Los derechairos siguen bien traumados con la doblada que supuestamente México sufrió en frente de Estados Unidos, aunque los medios internacionales dicen otra cosa. Y hablando de cosas internacionales, supuestamente en territorio internacional muy cercano a México, se vio pasar un objeto volador no identificado del tipo republicano. ¿De qué habrá sido eso? Pero quien va que vuela a ser un republicano es el presidente de Ecuador, Noboa, quien ya está amenazando a México con imponernos 27% de aranceles al estilo Trump. ¿Para qué hace esto? Pues para ver si consigue el apoyo de Estados Unidos. No sabemos si lo logre, pero quien ya se quedó sin el apoyo de Estados Unidos es Claudio X González, porque la agencia USAID, que le mandaba billete para sus organizaciones, ya le dijo que no le va a dar varo, pues Trump desapareció este fondo. Así que lamentablemente Estados Unidos ya no le va a mandar dinero para que haga sus marchas rosadas. Y quien anda bien rosado es el panista Gil Suárez, porque ya se quedó fuera de la posibilidad de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. No lo metieron a la lista, no está entre los finalistas, no va a estar en la boleta y anda muy enojado porque no le van a dar su insaculación. ¿Sabes por qué? Quédate con nosotros, danos un like, comparte este video, comenta si tú crees que el presidente de Ecuador va a lograr algo con esta amenaza. ¿Tú crees que represente un antes y un después en México? ¿Crees que Claudia Sheinbaum pueda dormir hoy tranquila después de saber que Ecuador le está imponiendo 27% de aranceles y que ese 0.03% del porcentaje, más bien del total que importa México de Ecuador, vaya a destruir la economía nacional? ¿Crees que hoy Claudia duerma tranquila? ¿Crees que esté relajada? Pues no sé, lo que yo sí sé es que está viendo noticiero muy seguramente y no lo sé, no se rían, quién sabe, aquí no, nos tienen poca fe los del staff, quién sabe, ojalá que sí. Y sí, presidenta, muy bien hecho ayer, qué buen mensaje le dio a Trump, ¿eh? Bueno, amigos, además de la presidenta, también nos interesa mucho que ustedes vean este programa, que lo compartan en sus grupos de WhatsApp, que comenten, como ya dijimos, que den like, pero hay algo que nos interesa más que todo eso. Es que antes de comenzar cualquier programa, busquen aquí abajo un botón que dice suscribirse y entonces sí procedan a tocarnos la campanita y ahora sí comenzamos. Claudia Sheinbaum negocia con Trump y los derechairos siguen hablando de la famosa doblada. Después de Emilia Pérez, Claudia Sheinbaum fue la protagonista del fin de semana gracias a que negoció con el buleador del mundo, o sea, Donald Trump. Los resultados de Claudia fueron reconocidos por varios políticos del mundo, también por algunos opositores mexicanos y hasta por varios medios de comunicación de alta reputación. Todos menos Atypical, claro. La presidenta mexicana apareció en la portada de medios importantes como el Wall Street Journal y el Financial Times, donde se destacó que la pausa en los aranceles dio calma, relajación a los mercados internacionales y pues prácticamente le puso anestesia a este ambiente tan doloroso que tiene como protagonista la herida de los aranceles. En Europa tampoco pasó desapercibida la negociación entre Claudia y Trump. De hecho, el canciller alemán Olaf Scholz elogió a la presidenta mexicana por la serenidad y calma que mostró durante la negociación con Estados Unidos. Este cuate alemán dijo: "Creo que la presidenta mexicana es una política muy inteligente. Ha actuado con calma", como se puede escuchar en el siguiente video. Ich glaube, dass die mexikanische Präsidentin eine sehr kluge Politikerin ist. Sie hat cool agiert. Ah, qué bonitas palabras, pero mientras la presidenta generó admiración en el exterior, o sea, en todo el mundo, pues en México pasó lo de siempre, algo que ya podíamos esperar. Los partidos de oposición y sus voceros no oficiales se encargaron de decir y repetir que Trump dobló a Claudia, que la sometió, que México hizo el ridículo. Por ejemplo, el señor priista Alito Moreno publicó un video augurando, profetizando y asegurando que vendrían todas las tragedias horribles por culpa de los inevitables aranceles de Trump. Pero minutitos después de la negociación, maromeó insinuando que Trump se salió con la suya evitando los aranceles. Y en el PAN, la vicecoordinadora con A,
parlamentaria en la Cámara de Diputados, la del PAN, Noemí Luna, señaló que la presidenta Claudia atenta contra la soberanía de México y nos convierte en el patio trasero de Estados Unidos con sus tratos por debajo del agua. Imagínense, una panista acusando a alguien de atentar en contra de la soberanía mexicana cuando su mismo partido está entregando prácticamente el país al señor Donald Trump. Muchos panistas se la pasaron repitiendo que Estados Unidos acusó al gobierno de México de pactar con el crimen. Y claro que agarraron vuelo hinchándose los dedos, compartiendo sus hashtags narcogobierno, narcopresidenta, narcopartido, narcolepsia y todo eso que les encanta retuitear. Pero qué raro que nunca especificaron que el comunicado que publicó Estados Unidos dejó bien claro que la evidencia que ellos tenían de que el gobierno de México tenía nexos con los criminales era el caso de Genaro García Luna, exfuncionario del sexenio panista, hoy encerrado allá por nexos con el crimen. Qué raro que esa parte del comunicado no la dijeran, no la repitieran. Se les acabaron los caracteres de Twitter o se les fue el internet o qué. Paréntesis, hablando del PRI y del PAN. Estos dos partidos anunciaron que van a hacerse una cirugía para separarse. Dejarán de ser siameses porque en este año van a competir por separado, por lo menos en la elección estatal de Veracruz. Así que qué bueno que se van a independizar por lo menos uno del otro. Seguramente les va a doler la desembonada. Ahora regresemos sobre las críticas insistentes de la oposición a decir una y otra vez que Claudia se sometió ante Trump. Recuerden que los opositores tienen la maña de contradecir a la presidenta en todo lo que hace. Si le responde fuerte a Trump, es una irresponsable. Si le responde suave a Trump, le falta autoridad. Si no les responde, ¡ay, es una majadera! Y si sí les responde, ¡ay, es una sumisa! Todo lo que haga la presidenta para ellos es sumisión. Y no se sacan la doblada de la boca. ¿Un avión nos está espiando o nomás nos están dando el avión? Horas después de la romántica llamada entre Trump y la presidenta Claudia, que pausó la aparentemente inevitable imposición de aranceles, algunos medios de desinformación y otros de información pues advirtieron sobre la presencia de un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense, gringa, en el Golfo de California o, para gusto de los conservadores, en el Mar de Cortés. Después de hacer esta advertencia, noticia, pues se desató todo tipo de interpretaciones. Que si el vuelo era para espiar al cártel de Sinaloa, que si era el principio de una invasión gringa al territorio mexicano, que si la presidenta había entregado la seguridad nacional a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero al final, toda esa zozobra hizo que miles de mexicanos estuvieran nerviosos porque no sabían si era un avión gringo o si era un dron bomba o una nave extraterrestre o algo incluso menos visto, un vuelo desde el AIFA. Pero para calmar los ánimos, la Secretaría de la Defensa publicó un tuit en el que señala que el avión que voló sobre aguas internacionales y fuera del espacio aéreo mexicano, pues técnicamente, a pesar de que hay versiones que señalan que el área recorrida por la aeronave sí forma parte del espacio aéreo mexicano, pues aparentemente, según la versión de los medios gringos, la presencia de un avión de inteligencia en la zona, sean aguas internacionales o no, resulta casi inédita y sí coincide con la visita de Pete Hegseth, o como se pronuncie, el secretario de la Defensa, a la frontera común. No hay certeza de si este vuelo tiene que ver con él, de si este vuelo es una advertencia del tema de la supuesta intervención en México por parte de las fuerzas de Estados Unidos o puede ser cualquier tipo de objeto volador no identificado. Pero en su visita, este funcionario estadounidense declaró que para combatir a los cárteles, todas las opciones están sobre la mesa. O sea que debemos echarle un ojo a ese avión. No se sabe todavía qué es. La versión del gobierno es que no es territorio nacional donde estaba volando esa sospechosa nave, pero además se dice que hace unas horas hubo unos barcos navegando por zonas que también dicen ellos no corresponden al territorio nacional. Entonces habrá que ver qué tantos vehículos aparentemente gringos o no, se les antoja dar vueltas en esas rutas que supuestamente, dicen las autoridades mexicanas, no son parte del territorio nacional. ¿De qué se trata? Recuerden que ahorita
todo lo que suena a intervención, todo lo que suene a ahora sí nos van a invadir, a ver, es lo que más likes genera, entonces seamos prudentes. Hablando de gente imprudente, Ecuador impone aranceles a México. Háganme el favor. Y siguiendo con temas internacionales, a México le salió un nuevo, osado, valiente y extraño enemigo, un maciosare en el sur del continente. Como si no tuviéramos ya suficientes problemas con nuestros desencuentros con Estados Unidos. Resulta que Daniel Noboa, el presidente de Ecuador y nuevo minion del imperio, sorprendió a todo el mundo al anunciar este lunes que su gobierno ecuatoriano impondrá un doloroso arancel general de un 27% a todos los productos que entren desde México. El mandatario publicó que toma la medida para obligar a México a firmar un tratado de libre comercio, aunque no queda claro si la mejor manera de invitar a otro país a hacer negocios contigo es poniendo barreras. Es como, vecino, te invito a mi casa, pero espérate a que ponga una cerca para que entres. O sea, como, ¿para qué? Ambos países estuvieron cerca de firmar un tratado de libre comercio en el 2022, hace 3 añitos, pero México se negó a firmar, pues para proteger a productores locales de plátano y de camarón, productos que se importan desde Ecuador. La derechaíra tiene que entender que el plátano les entra desde Ecuador a México y que tenemos que proteger el consumo local. Sí, amigos, fue un albur, aunque no se entendió. En el 2024, el año pasado, México envió a Ecuador productos por un valor de $551 millones, un barote, mientras que Ecuador vendió $333 millones a México. O sea, que el que sale perdiendo más por los impuestos será el consumidor ecuatoriano en caso de que se apliquen estos aranceles. Principalmente porque México es uno de los principales proveedores de medicina para Ecuador. Para que se entienda esto, si realmente el señor Noboa, presidente de Ecuador, se avienta la maroma y la ocurrencia y la tarugada de querer ponerle un 27% de aranceles, que por cierto, 27% y no 25% como Trump, ¿por qué? Pues para que vean que él es más rudo que Trump, o vayan ustedes a saber para qué. Si él se atreve a poner este impuesto, las personas que tienen que pagar ese 27% extra por las medicinas que Ecuador compra desde México, no somos los mexicanos. Son las empresas de Ecuador que compran esas medicinas y que tendrían que pagar un 27% más y que finalmente para recuperar ese dinero perdido tendrían que vendérselo a los ecuatorianos 27% más caro. O sea, los que salen perdiendo de estas babosadas son los ciudadanos ecuatorianos, es la gente de a pie. Lo mismo que pasaría en Estados Unidos si esta mensada del 25% a productos mexicanos la aplican ellos, porque serían los gringos, los empresarios gringos, los que pagarían un 25% más y que terminarían cobrándole un 25% extra a los ciudadanos. O sea, aquí nadie gana nada. Pero este señor Noboa, presidente de Ecuador, el nada que veriento, controversialmente a lo menso, con este anuncio, pues casualmente ocurre a unos días de que Ecuador lleve a cabo la primera vuelta de su elección presidencial. Noboa, quien por cierto nació en Miami, busca reelegirse para otro periodo de 4 años, pero en las encuestas aparece en segundo lugar por abajo de la izquierdista Luisa González. Además, el anuncio también ocurre un día después del cierre de campañas, por lo que analistas nacionales e internacionales consideran que este anuncio, esta advertencia a lo menso de aranceles, pues nada más es un acto de campaña, es una maroma para poder ganar adeptos entre la derecha, fans de Trump, ecuatorianos fans de Milei, no lo sé. Vale recordar que México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador el 5 de abril pasado, luego de que el presidente Daniel Noboa ordenara al ejército de Ecuador a ocupar ilegalmente la embajada de México para detener, ¿se acuerdan ustedes?, al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba en la representación diplomática en calidad de refugiado. O sea, les valieron las leyes internacionales e invadieron una embajada mexicana allá en Ecuador, lo que le costó pues el cese, el fin de relaciones con Ecuador. Ya sabemos que gente en México, políticos como Lili Téllez, le aplaudieron a Ecuador por hacer esas cosas, en serio, imagínense. Por lo que es obvio que hay personas
Digo, si Lili Telles, siendo mexicana, le aplaudió esas medidas horribles a Ecuador, seguramente habrá algún grupito de ecuatorianos de la ala derecha que les parece bien este tipo de agresiones en contra de México y quizás se quiere lanzar el señor Noboa por esos votos para ver si lo reeligen. Quién sabe si le funcione. Y quien se estará alejando de las votaciones y de las elecciones, muy seguramente, es el señor Claudio X González, que se queda sin recurso. En otro tema que tiene que ver con Estados Unidos, pero que afecta a la oposición mexicana, el gobierno de Donald Trump anunció la desaparición de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o mejor conocida para los cuates como el USAID. Esta agencia se creó en el apogeo de la Guerra Fría hace ya varias décadas y este grupito agencia tiene como fin, o tenía como fin, financiar a otros países u organismos internacionales por motivos presuntamente humanitarios, pero en la práctica la USAID daba dinero a grupos políticos para desestabilizar gobiernos no alineados a las simpatías o las ideologías de Estados Unidos. No dudamos que ese fondo haya sido usado para varias causas humanitarias, y qué bueno, pero también para otras bastante tramposas. Por ejemplo, para que no digan que estoy mintiendo, la agencia implementó en el 2014 un plan para evitar a jóvenes de varios países latinoamericanos, más bien para invitar, ¿no? Para invitar a varios jóvenes en diferentes partes de Latinoamérica, invitarlos a ir a Cuba, a radicalizar a la población y a propiciar la caída del gobierno de Fidel Castro, quien años después se desvivió, pero ¿quién habrá sido la persona que ordenó estas acciones en contra de Cuba? Pues aparentemente Barack Obama, flamante premio Nobel de Economía. Otro ejemplo de lo que hacían estos angelitos. En Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori, la USAID financió con $85 millones un programa de esterilización forzada para mujeres indígenas. Como es lógico, la USAID también metió sus blancas narices en México. Y uno de los más evidentes ganones y beneficiarios del financiamiento gringo era nuestro amigo Cabecita de Algodón. No ese, sino el Cabecita de Algodón, Claudio X González. Enemigo jurado y confeso de la 4T, patrocinador de las marchas rosas y todas las asociaciones civiles que tuvieran la palabra México. Ya saben, va por México, yo por México, sí por México, 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 ra, 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 todas esas con el mismo logo. Y digo que era porque ya se quedó sin los billullos de la USAID. Según reveló la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Organización Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González recibió 96 millones de pesos solo entre 2018 y 2023, o sea, el sexenio de AMLO. ¡Qué coincidencia!, ¿no? ¡Ay, qué cosas tiene la vida! En el caso específico de México, las organizaciones políticas no pueden recibir financiamiento del extranjero. Claudio ha señalado en muchas ocasiones que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no es una organización política, lo jura y lo jura, pero los hechos relatan una historia muy diferente. Ya saben, los apartidistas del PAN, por ejemplo, los que no defienden a nadie, pero que llamaron a votar por Xóchitl, sí, esos mismos que dicen criticar parejo, pero que luchan en contra de la dictadura de Morena. Todos esos que supuestamente no eran organizaciones políticas, pero que sí recibían dinero de la USAID. La pregunta que yo les tengo a mis amigos del grupito de Claudio X es: ¿organizarán la marcha de El USAID no se toca o ya no les alcanzó el recurso? Hablemos ahora de un caso muy triste para un señor llamado Roberto Gil Suárez, quien no será ministro de la Suprema Corte. Y siguiendo con temas cómicos de la oposición, la Suprema Corte de Justicia perdió la oportunidad de tener a un ministro que no solo defendiera a capa y espada los intereses de la derecha panista, sino que supiera hacerlo a puño limpio. Y nos referimos a Roberto Gil Suárez, el ex senador de la República, ex secretario particular de Felipe Calderón y enemigo público número 1 de las calacas chidas. Y recuerden por qué. Le quiero preguntar al señor Saldívar, ¿qué siente de ver esta propaganda de su nuevo partido Morena? Lo único que refleja es tu edad, porque no le entiendes. Este es un meme, se llaman calacas chidas. ¿Cuál es la gracia? Que los chavos sacan calacas que no son la santa muerte, ni la muerte, ni nada, y le ponen frases sin sentido. Les parece muy gracioso, pero es un meme. Imagínense peleándose con unas playeras
en su dictadura imaginaria. El panista era uno de los cientos de aspirantes a ocupar un asiento o un cargo en el máximo tribunal, o sea, en la Suprema Corte. Pero este fin de semana se le borró la sonrisita porque quedó fuera del proceso. Como ardilla de bosque, reaccionó a su eliminación burlándose de Arturo Saldívar, el que acaban de ver ustedes en ese video que le respondió muy gacho. En especial, lo criticó por ser fan de Taylor Swift y dio a entender que este proceso estaba sesgado y era mejor no ser parte de un fraude. O sea, pues al cabo que ni quería, yo no quería ser ministro. Pero el senador Gerardo Fernández Bellaco Noroña dio otra versión sobre la descalificación de Gil Suárez. Cuestionado por la prensa sobre la situación del aspirante panista, el bellaco mayor señaló que el comité de evaluación tendrá que explicar a detalle por qué lo sacó de la lista. Pero, dice Noroña, que él tiene conocimiento de que su oscuro pasado pudo ser la razón de que no haya sido precandidato. Noroña explicó que Gil Suárez llevó lo de golpista demasiado lejos, no solo por temas políticos, sino porque dice que tiene antecedentes penales en España, esa tierra amada por el panismo. ¿Pero por qué tan mala fama en España? Pues dice Noroña que el señor Gil Suárez tiene esta denuncia debido a que golpeó a una persona en las afueras de un nightclub, o sea, un lugar de mala muerte, según palabras del propio petista Noroña. Sin embargo, el señor Gil Suárez calificó estas palabras como una calumnia. Dice que la versión noroñista es falsa y adelantó que ahora tiene elementos para impugnar su eliminación. Lo que seguramente en los próximos días quizás se convierta en escuchar a varios panistas gritando voto por voto, casilla por casilla. Puede que sí. Ahora hablemos de los analistas y los anelistas. Porque después de que toda esta conversación giró en torno a la negociación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, como ustedes sabrán, el señor Trump no es la primera vez que hace sus advertencias sobre aranceles, que dice, si no haces lo que yo te digo, te la voy a dejar caer con un 25% de aranceles. Lo hizo con AMLO y ahora lo hace no solo con Claudia, sino con todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que recordar algo. El señor Trump, empresario, es lo suficientemente inteligente para saber que no puede poner aranceles tan horribles porque el principal afectado sería él, o sea, Estados Unidos. El Donald Trump, empresario, sabe que no puede deportar a toda su mano de obra, pero el Donald Trump político sabe la fuerza política que le consigue hablar de aranceles y hablar de deportados. Son dos Trumps diferentes. El Donald Trump empresarial, que sabe que no puede hacer aranceles y deportaciones, y el Trump político, que le encanta amenazar con deportaciones y aranceles. El Trump presidente es una mezcla de los dos, y tanto AMLO como Claudia lo saben perfectamente y juegan con sus reglas, unas reglas que ellos ya se dieron cuenta de que le pueden convenir a México, aunque aparentemente le den un triunfo a Trump. Es un tema bastante complejo, pero los analistas no quieren ver estas cosas. Un analista realista, un analista que diagnostica lo verdadero en el país diría, miren qué complejidad, bastante prudente la reacción de la presidenta porque ponértela al tú por tú a alguien que quiera hacer aranceles, pues también nos va a afectar a nosotros. En lugar de estar diciendo esto, los analistas, muchos de ellos, se han convertido en anelistas que desean, anhelan que Trump cumpla con sus amenazas para poder decir, se les dijo, Chairo, se les dijo, aquí lo advertí, se les dijo que Trump iba a poner de rodillas a Claudia y la iba a someter, y al final sus análisis están más sesgados de deseos emocionales, de sesgos políticos, de traumas, de odio por un partido político, en lugar de hacer un análisis que se acerque a lo que realmente está pasando en la complejidad mundial. Pero como ustedes decidan, tienen a comunicadores que intentamos hacer un análisis más allá de nuestras ideologías y decir, mira, aparentemente Trump pues no es tan tonto como para cumplir con los aranceles, entonces ¿por qué lo dice? Pues de seguro para quedar bien con sus bases, pero pues no se va a atrever. Entonces Claudia es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de esto. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué postura va a decir en público? ¿De qué habrá sido la conversación uno a uno en la llamada? Algo más complejo, ¿no? Intentamos hacer eso. Y del otro lado tenemos a los atypicals o a los Lorets o a los Chumeles diciendo que Trump ganó,
que Claudia es el ridículo, que ojalá entre Estados Unidos para salvarnos, porque Hollywood y así. Amigos, son tiempos muy delicados, son tiempos muy controversiales, muy complejos, muy complejos. Y no se trata de una película de los 90s en que son los Estados Unidos contra los villanos, no, es un tema mucho más complicado y yo sé que ustedes, querido público, están a la altura de la situación y yo sé que están lo suficientemente informados. Por eso los queremos mucho, pero no solo por eso, también porque son súper leales, porque tienen un excelente gusto para informarse, la verdad. Digo, por algo están aquí, por algo nos escuchan. Así que les invito a que sigan dejándonos sus likes, a que compartan estos videos, a que nos comenten, que nos dejen su opinión. ¿Ustedes creen que los aranceles se van a cumplir poco a poco? ¿Creen que ya no se van a cumplir? ¿Creen que enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional de México a la frontera es un triunfo de Trump? ¿Creen que es algo que no le cuesta a Claudia para nada mandar, pero que sí la hace quedar ante el mundo como alguien que negoció muy bien con un presidente rudo que quiere someter a todos los países? ¿Quién ganó más en este acuerdo en el que se suspenden los aranceles, pero México envía 10,000 elementos a la frontera con Estados Unidos? ¿Quién ganó ahí? ¿Estados Unidos o México? Ustedes coméntenlo, pónganlo ahí. Y por cierto, mañana vamos a estar regalando estas gorras. Estén muy atentos porque tenemos varias. Mañana van a conocer la dinámica, los requisitos para que se puedan poner esto en la cabeza, puedan ir caminando a Polanco, puedan ir afuera de los fraccionamientos de Las Lomas, puedan mandarle foto a su tía la panista con esta gorrita que dice Make America Mexicana Again y le van a causar muchas agruras a muchos panistas. Así que bien atentos porque mañana vamos a estar regalando aquí algunas gorras con una dinámica muy fácil. No se preocupen, no requiere dinero, no requiere nada complejo. Y finalmente los invitamos a la cosa más clásica de la noche, a la tradición, a lo que nos motiva. ¿Qué digo nos motiva? Nos estimula. Por favor, acércate y toca la campanita. Nos vemos aquí mañana en SDP Noche.